El día de hoy te voy a recomendar libros. libros. Te voy a recomendar libros. Sí, te voy a recomendar libros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y este es Mi Jardín. Y el día de hoy estoy haciendo este video para recomendar algunos libros que he leído personalmente. Antes que nada te voy a pedir que te suscribas a este canal acá abajo y que no olvides que este video hace parte de una serie de videos que la puedes encontrar en un playlist, en una lista de reproducción en mi canal sobre cómo aprender alemán rápido. Los identificas porque todos tienen una carátula de color amarillo, así que si no has visto los demás puedes pasar a verlos. Antes que nada de enseñarte qué libros tengo acá, lo que te quiero explicar es que estos libros, primero son libros que yo he leído y son libros que yo recomiendo, no porque sean buenos libros en sí mismos, o sea, no porque el autor sea un autor extraordinario, ni porque literariamente sean libros muy bien escritos, sino porque son libros que, según mi perspectiva, esto es solamente mi opinión, funcionan muy bien si estás aprendiendo el idioma alemán. No son libros para aprender alemán, no son libros tampoco como de una literatura vasta y extraordinaria, son libros muy sencillos que a mí, esta es solamente mi opinión personal, me han ayudado para aprender o acompañar el aprendizaje alemán. Yo no creo que se pueda aprender únicamente leyendo libros, pues creo que los libros son como un acompañamiento y complemento de cuando estás estudiando el idioma. Ayudan y ayudan muchísimo a grabar cómo se están escritas las palabras, a ganar ortografía, a ganar vocabulario, a ganar no solamente palabras, sino ganar frases. Para eso me parecen importantes los libros. Y a veces un libro asusta mucho porque, uy, si ni siquiera leo libros en español, ¿cómo voy a leer libros en alemán? Pues acá he recopilado una serie de libros como para todos los niveles. No importa el nivel que estás, existe un libro para ti. Y pues, como repito, no es la manera principal de aprender un idioma, pero los que lo hacen pues tienen una gran ventaja sobre los que no lo hacen, porque es un gran complemento que yo recomiendo mucho y pues es un hábito que enriquece, ¿no? Los primeros libros que voy a recomendar son estos de acá. Voy a dejar todas las descripciones de estos libros en la cajita de información de este video. Son libros, se los enseño. Por ejemplo, estos que tengo acá en la mano son libros para A1, nivel A1, para cuando recién comienzas. Son muy pequeñitos, son unas novelas muy chiquititas. Si se dan cuenta, tienen como dibujos, incluso fotos, y lo que está muy chévere es que te sitúan dentro de la cultura como alemana, como para que tú empieces a entender bien dónde quedan las ciudades, cuáles ciudades tienen agua, cuáles tienen montañas, y son historias mínimas, muy sencillitas de estudiantes, de universitarios. Por ejemplo, esta es de unos chicos que se meten a un barco y pasa algo ahí con el capitán del barco y recorren, no sé, hay un Hochwasser, hay una inundación y no sé qué es lo que pasa, creo que hay una rata adentro, no me acuerdo cuál es la historia. En fin, si ven acá, estos libros tienen acá el sello de que para qué nivel son. Este es para nivel A1, por ejemplo, y son de esta editorial Klett, y si los compras en físico vienen con un audiolibro para que puedas escucharlo también, lo cual está buenísimo, ¿no? Porque te lees el libro y luego lo puedes escuchar en el auto o mientras sales a hacer deporte o cuando te da la gana, ¿no? Yo los recomiendo muchísimo. Yo me leí todos los de este editorial, me los leí toditos. Los de A1, me leí los de A2, me leí los de B1 y me leí los de B2. La diferencia es que yo compré primero físico los de A1 y después descubrí que estos mismos libros existían en formato electrónico, así que me compré un Kindle, que de eso voy a hablar en otro video, un libro electrónico, y me compraba los libros por ahí para no tener que importarlos desde Alemania, pues los compraba de manera electrónica y los leía ahí. Pues yo los recomiendo, de verdad a mí me ayudaron muchísimo. Son libros muy pequeños, historias muy sencillas, valen, además este me costó 7 euros, sí, 7 euros, que son, no sé, 8 dólares, no es muy caro y pues ayudan muchísimo, y si los compras de manera electrónica son mucho más baratos. Una vez que yo fui avanzando, pues llegué a un nivel que era más o menos un B1, B2, y estos libros ya
pues me quedaban cortos, o sea, me parecían muy fáciles leerlos. Y cuando estaba en el B2, pues todavía hay de este editorial en B2, pero yo necesitaba algo un poco más complejo, pero sin que me asuste. Acá hago un paréntesis porque creo que es muy importante que el libro sea lo suficientemente difícil como para que tú aprendas nuevo vocabulario y nuevas frases y pues te familiarices con la literatura, con leer en alemán, pero no tan difícil. No puede ser muy difícil porque si no te frustras, te desanimas, te entristeces. Tiene que ser suficientemente difícil para que tú aprendas, pero al mismo tiempo tiene que ser suficientemente fácil para que tú te emociones de saber que estás entendiendo y para que tú sepas que es posible leer en alemán y que lo que estás haciendo está dando resultados y estás teniendo pues éxito en tu lectura, ¿no? Entonces los siguientes libros que empecé a leer son estos de acá. Yo de niño veía mucho estas caricaturas que son pues las aventuras de Tintín, no sé si las conocen, y me conseguí cómics, no sé, esto ya no tiene un nivel, ya no son libros para aprender alemán como estos, sino son libros cómics, son cómics. A mí me gusta Tintín, puedes comprar de Asterix, puedes comprar mangas, puedes comprar cómics de Star Wars, qué sé yo, Game of Thrones, de lo que sea, pero empecé a leer cómics. Esto me pareció una decisión extraordinaria porque las figuras me ayudaban a entender lo que a veces no entendía. Acá ya no hay un nivel para estudiantes de idiomas, sino es un lenguaje normal, pero obviamente son historias muy ligeras y pues usan palabras muy fáciles porque el lenguaje es muy visual. Entonces pues además había un sentimiento ahí de nostalgia porque de niño yo veía estas caricaturas y me encantó leer estos libros. Me compré 3, me los leí uno por día, fue increíble, no paraba de leerlos. Entonces acá se juntaban estas dos cosas que yo les digo, ¿no? Que por un lado sentía que estaba aprendiendo y por otro lado me gustaba leer el libro. O sea, no era un libro que me desanimaba, sino era un libro que yo de verdad quería saber qué más había en el libro y cómo terminaba la historia. Además después me compré la película y me vi la película y como que por un mes me volví fan de, como cuando era niño me volví a volver fan de las aventuras de Tintín, ¿no? Acá se llama Tim, en español es Tintín. Acá es Tim und Struppi. Struppi es el perro y Tim es él, y no se llama las aventuras de Tintín, sino se llama Tim und Struppi. Tim y Struppi, ¿no? Por ejemplo acá en el Templo del Sol, que supuestamente esto es en Perú, que aparte lo más gracioso es que como son estas... El autor es belga, pues, ¿no? El autor de Tintín, pero no sé, en esa época quizás no había tanta información, pero lo gracioso es que Tintín llega a Perú y en Lima, si no me equivoco, en Lima, bajando del aeropuerto nomás, ya encuentra llamas. Y obviamente en el aeropuerto de Lima no hay llamas, ¿no? O alpacas, ¿no? Eso está en la sierra del Perú, esos animales se encuentran en las montañas, ¿no? Pero es muy gracioso, ¿no? Y después creo que van a Bolivia o no sé dónde, no me acuerdo. En fin, este es el segundo tipo de libros que leí. Se los voy a dejar todos en la descripción, en links de Amazon para que los puedan comprar con envío, o si quieren buscar las referencias electrónicas, pues también. Luego, cuando yo ya me sentía muy cómodo con esto, empecé a leer esto, con lo que me fue muy bien. Esto ya es un libro, se llama Maus, es un autor judío americano. Como ven, acá está la imagen de Hitler, ¿ya? Y 2 ratones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la historia trata sobre... Es una historia de la vida real, basada en hechos reales, y trata sobre, pues, una familia de judíos que son apresados por los nazis y enviados a un campo de concentración. El padre, pues, luego cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, logra escapar y llevar, pues, a su familia. Se escapan y se van a vivir a Nueva York y pues hacen su vida ahí hasta que el hijo crece, se convierte en un gran caricaturista y hace este libro. Es un libro también de caricaturas, pero ya no son unas caricaturas como ligeras, tan ligeras como para niños o como para jóvenes o como para teenagers, ¿no? Como adolescentes, sino son unas caricaturas para adultos. El lenguaje es ya un poco más difícil, ya no es tan ligero, pero igual tienes este factor de que los dibujitos te ayudan a entender y a visualizar, y además también
también te animan a seguir leyendo y a entender mucho más rápido la historia. Entonces está muy bueno leer este libro por varias razones. Uno, porque el lenguaje es más difícil, es más retador. Dos, porque aún es caricatura, o sea, aún no es tan difícil. Además, es escrito no por alguien que fue un autor literario, sino es escrito por un caricaturista. Es decir, una persona que tiene una manera de comunicar muy visual, muy visual. Y eso ayuda mucho cuando tú estás aprendiendo un idioma. No leer libros tan complejos, sino leer libros que sean muy gráficos en su manera de expresarse, ¿no? Además, lo que está bueno de este libro, que es muy gracioso además, es que hay 3 tipos de animales en el libro. Los judíos están dibujados como si fueran ratones, pericotes o ratas, no sé. Ratones, sí, ratones. Todos los judíos acá son ratones. Los polacos, que eran parte de la Unión Soviética en esa época, pues son dibujados como chanchos. Ya todos los polacos acá son chanchos. Lo que pasa es que en la historia la familia de judíos que son ratones se van a vivir a Polonia, entonces ahí aparecen los chanchos, que también habían muchos problemas en esa relación judío-polacos. Y los nazis son dibujados como gatos. Es muy interesante la relación, claro, pericote-gato, ¿no? Todos los nazis que aparecen en el libro son gatos. Es muy interesante. Acá te ponen un mapa y tú vas aprendiendo un poco de la historia de la Alemania de la Segunda Guerra, los campos de concentración, cómo eran las huidas de los judíos, desde una historia verídica, muy seria, pero también muy entretenida por cómo está hecho este libro. Este libro me encantó. Y luego vienen otros libros. Este es un libro el cual no voy a recomendar. Es un libro con el que me fue muy mal. Cuando yo estaba haciendo C1 en una de las escuelas de idiomas acá, el profesor recomendó este libro. Se llama Das Parfum, el perfume, de Patrick Suskind. Es un autor alemán. Es una historia muy interesante. Después yo me vi la película, está en Netflix, para los que la quieran ver. Es basada en esta obra que es alemana, pero todo sucede en París, en Francia. Es un chico que tiene un don o un talento del olfato extraordinario, puede oler, así como Superman tiene ojos biónicos, y este tenía nariz biónica, ¿no? O sea, podía oler hasta los detalles más ínfimos que existen en la realidad y podía saberlo todo gracias a su olfato. Pero pues esto ya es una obra clásica y para mí esto fue muy difícil. Lo leí porque era parte de las tareas, pero la verdad que muchas veces no entendí nada. Así que yo les recomiendo. Esta es mi perspectiva, mi opinión, quizás hay otras opiniones, no lo sé, pero que si van a leer literatura clásica, sea cuando tengan un nivel de alemán muy avanzado. Yo lo leí cuando estaba empezando C1 y aún así, estando ya en C1, pues me pareció muy difícil, pero muy difícil, y me desanimó a leer, me quitó las ganas de leer, pues me parecía muy complicado, muchas veces no entendía nada, todo está escrito en pretéritum, es decir, en pasado, pues con un lenguaje bastante literario, digamos, con palabras que yo no conozco. Entonces, no sé, es mi opinión. Si no vas a estudiar lengua, si lo que quieres es simplemente aprender a hablar alemán rápido, pues yo te aconsejo otro tipo de libros. Si lo que quieres, claro, es profundizar en la lengua alemana, quizás este sí sea el libro, ¿no? A mí, pues no me ayudó, y yo lo que recomiendo es que toda la literatura clásica, alemana o no alemana, pues la dejen un poco para el final. Luego, también hay un libro que no voy a recomendar, es más que mucha gente recomienda y yo no lo voy a hacer, que es Harry Potter. Yo no lo recomiendo porque hay una equivocación, según mi punto de vista, entre lo que es fácil y lo que es ligero. Y Harry Potter es ligero, pero no es fácil. Y mucha gente piensa que porque la historia es linda y es de niños y es de magia y es entretenido, va a ser fácil de leer. Pero no es fácil de leer, o sea, tampoco es tan difícil, pero es fácil porque ya conoces la historia, ¿no? Pero la verdad que si tú quieres aprender alemán, pues esto es escrito por J.K. Rowling, que es una escritora, es una autora, y todo lo que proviene de una autora literaria siempre va a tender a ser un poco más dificultoso, a menos que sea un libro dirigido para gente que está aprendiendo, ¿no? Entonces, pues yo por ahora no recomiendo este libro. Aparte tiene un vocabulario que al comienzo no se necesita, se habla mucho de magia y de cosas que uno no hace falta
O sea, la historia es muy fantasiosa, ¿no? Se habla mucho de fantasía y en la fantasía suceden cosas que no suceden en la realidad. Y nosotros, para aprender alemán al inicio, necesitamos un vocabulario de la realidad, de las cosas que de verdad nos van a pasar, no de dragones, ni de magia, ni de gnomos. Entonces es un libro que yo no recomiendo y pues está en mi lista porque algún día lo tengo que leer en alemán y lo quiero leer en alemán solo para tener la experiencia, pero por ahora pues es un libro que no reconozco, pues recomiendo. Y acá tengo dos libros más, los dos no los he terminado de leer, pero me gustan bastante. Este es un libro que jamás en mi vida pensé que iba a empezar a leer, pero ahora lo estoy haciendo. Es de John Green, que es este tipo de autores que yo detesto porque son como muy comerciales y muy poco profundos, según mi opinión. Es como muy sentimental, ¿no? El título, no sé cuál es el título en español. En alemán es La suerte es una miseria errada, no sé. No sé cuál es si identifican la carátula, van a ver que existe y que es un bestseller en inglés y en español y en todos los idiomas. Pero lo que me gusta es que es una historia actual de algo que pasa hoy en día. Y es un libro dirigido para adolescentes, es decir, tiene un vocabulario bastante pues entendible, no es difícil de leer y es una realidad actual. Es la historia, si no me equivoco, porque he leído solamente 2 capítulos, pero ya vi que sí entiendo, así que quiero continuar leyéndolo. Es la historia de una pareja, si no me equivoco, que se enamoran en un centro de motivación porque uno de ellos, no sé si los dos porque recién empiezo a leerlo, pero uno de ellos tiene cáncer. No estoy spoileando nada porque es el primer capítulo, pero en esa situación donde uno de ellos va a morir, pues son 2 chicos que se enamoran y pues es una historia de amor, ¿no? Yo no soy muy romántico, no me gustan mucho las películas a las novelas románticas, lo siento, pero pues esto me parece que está muy bien, fácil de leer, muy entendible, muy ligero, vocabulario real de la vida actual, sucede hoy en día, está muy bueno si es que ya tienes un nivel C1, yo creo. Quizás en el B2 te parezca un poco too much, se puede leer, sí, pero empezando seguro me parece que está muy bien. Y este con el que estoy muy entusiasmado es un libro, ya no es una novela, es un libro sobre marketing, es en realidad sobre un youtuber, o más que youtuber, un creador de contenido, porque no es solamente youtuber, sino una persona que da charlas y tiene su canal de YouTube y Instagram y es una especie de motivador. Él se llama Gary Vaynerchuk y tiene un canal en YouTube que se llama Gary V, se los voy a dejar acá. Pues es una persona que se dedica un poco a la motivación y sobre todo motivación en temas de negocios, en tema de online marketing. Quizás es un tema que no te interesa, pero acá lo interesante es que él no es un escritor, no es un autor, entonces es un motivador, es una persona que su trabajo es dar tips y ayudas a gente que está metido en negocios online marketing. Yo a través de este canal de YouTube he empezado a leer mucho, a consumir mucho contenido sobre el tema marketing online para ver cómo podía hacer para crecer este canal y pues uno de ellos es Gary, se llama Gary Vaynerchuk, pero su canal de YouTube se llama Gary V. Y si encuentras un youtuber o alguien relacionado a las comunicaciones que ha escrito un libro pues, y que está traducido en alemán, es más, si es alemán y lo ha escrito en alemán, pues mejor, pues eso yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque un autor literario siempre va a escribir pensando en que su obra sea literariamente buena. Un comunicador quizás no va a estar pensando en el vocabulario que usa o en qué tan sofisticada es su obra literaria, sino su objetivo va a ser siempre comunicar lo que quiere decir a través de un libro de la manera más fácil y de la manera más gráfica, sobre todo gráfica, de la manera más visual, porque él lo que quiere es que no interesa si el libro es complejo o fácil, lo que quiere es que tú entiendas. Entonces pues él se dedica a eso, a motivar gente y es muy claro en sus exposiciones, en sus videos, y pues encontré este libro de él y dije, bueno, lo voy a leer, y la verdad que lo he empezado a leer, todavía no lo acabo, pero ya estoy un poquito menos que la mitad, y lo leo, o sea, por primera vez tengo la sensación de que leo un libro sin detenerme. Marco algunas palabras con un resaltador, ¿no?
cosas que no entiendo, pero mira, marco 3, 4 palabras de una página, así que ya no está tan mal mi nivel de lectura en alemán, y por primera vez siento que estoy leyendo un libro sin detenerme. Leo una página como si leyese una página en español, pero es porque este libro pues es escrito por alguien que lo que busca no es complicarte la vida leyendo, sino lo que busca es poder explicarte de la manera más simple y fácil y rápida lo que él quiere decir a través de este libro. No los recomiendo estos libros como obras literarias, excepto la Das Parfum, que es como una literatura clásica. Las demás son, como se han dado cuenta, libros muy gráficos, muy visuales, muy fáciles de leer en distintos niveles. Son libros que yo estoy leyendo, no puedo recomendar otros porque no he leído otros. Son los libros que me he leído. Voy a dejar en la descripción todos los links para que encuentren los nombres editoriales, exactamente el libro que estoy hablando. Y pues espero que les haya gustado este video. Pues nada, no se olviden de suscribirse, de comentar qué otro libro han leído, cualquiera de ustedes. Les pido que comenten qué libro en alemán has leído tú o qué libro que sabes que es bueno, pues lo escribas en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao.